vosotros tenéis pinganillos. Bueno. Hola, hola. Sí. ¿Se oye mejor? ¿Se oye mejor? Bueno. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos por venir hoy a escuchar a dos maestros. Realmente a Rafael Canogar, yo voy a hacer una mini presentación, no hace falta presentarlo, creo que todo el mundo conoce su obra y no hay mejor presentación que la que está colgada en las paredes. Un momento absolutamente sublime de su obra, aunque a mí una de las cosas que más siempre me han interesado de Rafael y que cuenta muy bien Víctor Nieto en sus libros, es esa capacidad de renovarse, de buscar incesantemente, de encontrar caminos nuevos. Es decir, no es el artista, que los hay muy buenos, pero que dan con una fórmula y la repiten hasta el final de sus días. En el caso de Rafael no es el caso. Y Víctor, en uno de sus libros sobre Rafael Canogar, El paso de la pintura, lo explica muy bien, ¿no? Víctor Nieto, alcaide, es catedrático en la UNED, académico de Bellas Artes. Dentro de la academia es delegado, que no sé si todavía lo eres, del museo, ¿no? Del Museo de la Academia, que es un museo absolutamente extraordinario, que los que no lo conozcan tienen la obligación de ir a verlo porque está lleno de joyas. Investigador meticuloso y de una gran curiosidad, ha cubierto campos desde el prerrománico hasta el siglo XX, pasando por la Edad Media, Renacimiento, y se ha interesado particularmente, y es yo creo que probablemente el mayor especialista vivo, sobre el arte de la vidriera, del que ha publicado muchos ensayos y varios libros, entre ellos una historia de la vidriera en España, 8 siglos de luz, que recibió el Premio Nacional de Historia en el año 1999. Bueno, sin mucho más preámbulos, y como he comentado antes, ha escrito también sobre arte contemporáneo, con monografías sobre Lucio Muñoz, sobre Venancio Blanco y, por supuesto, sobre su amigo, creo que viejo amigo, Rafael Canogar, con el que van a conversar esta noche. Pues muchas gracias a los dos por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Yo cedo la palabra al profesor Víctor Nieto, si quieres iniciar tú este encuentro. Bien, comenzaré diciendo que si estoy aquí es por dos cosas. Una, porque empecé a hacer crítica de arte siendo muy joven, y otra porque he vivido muchos años. Por lo tanto, el momento del paso, no el de la fundación, pero el inmediatamente posterior, en el que eran los artistas fulgurantes junto al grupo catalán Dau al Set, fundamentales dentro de la vanguardia española. Comenzaré planteando una cuestión, y es que Rafael Canogar tiene muchas etapas. Bien, y hay artistas que no tienen etapas, o sea, que desarrollan un mismo estilo durante toda su vida. Pero eso puede ser, en algún caso, un deterioro, pero en otros casos no. O sea, tenemos un artista que pintó prácticamente el mismo cuadro toda su vida, que es Morandi, y que fue un artista que fue actual cuando pintó la primera botella a cuando pintó la última. Hay artistas que, en cambio, tienen un momento fulgurante de jóvenes y luego se paraliza, que es lo peor que puede pasar y le ocurre a muchos artistas. Un poco, por ejemplo, Braque. Braque tiene un momento inicial con gran impulso, pero luego llega un momento que parece que se adozona y repite. Porque en ese caso hay pintores que trabajan con soluciones que en un momento han encontrado y repiten soluciones, con lo cual no hay etapa, es un continuo, o hay artistas que pintan planteándose constantemente problemas, que es el caso de Rafael. Rafael comenzó con una pintura abstracta de materia y bastante suelta, pero
bastante construida. Digo esto porque han sido dos aspectos que han estado en su pintura. Él ha pasado muchas etapas, pero todas tienen un común denominador, que es Canova. Cogemos las primeras obras con ese sentido un tanto construido, pero con materia que desborda el linealismo de la forma, pasa después a un informalismo como el que tenemos aquí, fundamentalmente de lo que yo en alguna ocasión he llamado el gesto irrepetible. Es decir, es un gesto espontáneo, es una mancha espontánea que no se puede repetir, porque no es una solución que se aplica para hacer la mancha, sino que la mancha, en cierto modo, es un estado vital que se proyecta en el cuadro. Pero Rafael también, con este arte que tuvo inicialmente un planteamiento de protesta crítico por la rebelión que suponía, llega un momento en nuestro país en que prácticamente casi todo el mundo se hizo informalista. Pasó a ser casi un estilo nacional y pasó a crear la posibilidad de que todo pintor podía ser un pintor informalista. Es decir, lo que era problema se convierte en solución. Lo que era vanguardia se convierte en academicismo, en repetición de una misma solución. Pero la actitud de Canogar, que pasa a una figuración de carácter crítico, mantiene el mismo carácter crítico que tienen estas obras. En este caso, en el plano no figurativo, y él lo traslada a un plano de tipo figurativo. Y en este sentido, hay que tener en cuenta el momento en que está pintando y realiza esas pinturas. Luego, con posterioridad, volverá a una recuperación de la forma, etcétera, etcétera. Pero siempre que vemos, y nos hemos visto muy frecuentemente, siempre que he ido a su estudio, me he encontrado con algo distinto, pero que lleva en ese sentido el sello y la huella Canogar, ¿no? Hay algo que también me interesa destacar, porque tan vanguardia es esto como las obras que hace ahora. Y tan vanguardia son estas obras entonces como ahora. Es decir, normalmente la vanguardia se entiende como algo que pasa, que luego suceden otras cosas y aquello deja de ser vanguardia. No, lo que fue vanguardia no deja de ser vanguardia hoy. Y lo que fue academicismo no deja de ser academicismo hoy. Es decir, es un problema metodológico de la historia, de que no puede verse el arte antiguo sin ver el arte contemporáneo. Esa fue una máxima que yo tuve desde siempre. Si no entiendes esto, no puedes entender lo otro. O sea, que no me digan que una persona que rechaza esto entienda a Goya, porque está mintiendo. No puedes entender a Goya no porque se parezca Canogar a Goya, sino porque hay una forma de expresar, una forma de crear un gesto irrepetible que no puede volverse a repetir una y otra vez, que hay una espontaneidad que de alguna manera no es ningún estilo de pintura, sino que es pintura, diríamos, en estado puro. Y es la pintura la que de alguna manera va creando esas posibles cauces en la forma de pintar. Pero junto con eso, y junto incluso con este mismo arte, hay otro aspecto que destacaré de Rafael, que es la racionalidad que hay siempre. Cuando se ve esta pintura informalista, se hablaba de irracionalismo. Parece que solo la pintura realizada con formas geométricas puede ser racional. Y hay pintura hecha con formas geométricas que es irracional por completo. Es un juego de colores y de formas nada más. Mientras que una pintura de esta que tiene un potente contenido y un potente impulso de espontaneidad, es una pintura racionalista. Es decir, la razón no la limitemos a la geometría. Tan racional es un gesto como puede ser un rectángulo. Y tan irracional puede ser cuando se hace por simple inercia un rectángulo o una pintura informalista cuando se está copiando como un estilo o como una solución. Te doy una entrada. Bueno, yo
Yo voy a comenzar por dar las gracias a dos galerías, Guillermo de Osma y la Galería Mayor de Londres. Parece ser que 10 años han estado buscando este tipo de obras en diversas subastas, diversos lugares y coleccionándolas. Bueno, es una fortuna que para mí poder ver estos cuadros juntos. No es fácil verlos tantos de esta manera, y yo tendría que volver atrás a los años 50 y tantos en Roma o en París, etcétera, donde yo exponía y había exposiciones parecidas con estos cuadros o con otros. Así que de verdad me siento muy agradecido que habréis traído esta exposición a Madrid. Y yo creo que es una oportunidad porque es que han pasado muchos años y mucha gente no conoce este tipo de obra. Yo me he encontrado a veces gente supuestamente del mundo del arte que cuando han visto un cuadro de estos me han dicho, me sorprendió mucho ver estos cuadros, yo no sabía que hacías esto. Bueno, y esto quizá me lleva a que a lo mejor sí conviene hablar un poco de cuándo empezamos un grupo de artistas a hacer este tipo de obras. En los años 50, mediados de los 50, yo tuve una formación con Vázquez Díaz como profesor, estuve 5 años con él formándome. O sea, a veces se ha podido decir la primera época figurativa no era formación. Yo estaba estudiando pintores cada vez más contemporáneos, fue un periodo de aprendizaje. Y realmente mi primera obra mía, mi primera posición que tomé fue la defensa de la abstracción. Después de un mural que pude realizar para tener una cierta economía, me fui a París, vi por primera vez artistas de los que se estaba discutiendo en aquellos momentos de ellos, como Dubuffet, una enorme importancia en la materia, Solage. Bueno, a mí me entusiasmó, fue realmente una revelación de ese tipo de obras. Yo me encontré fascinado y yo quise ser otro artista informalista, ¿no? En ese primer viaje lo hice con Luis Feito, que también estaba interesado también en ese tipo de abstracción. Y en Madrid, esto es algo que a lo mejor poca gente hoy conoce, pero en el año 54 se inauguró una sala de arte en defensa del arte abstracto, en la Puerta del Sol, la Galería Fernando Fe, librería, galería de arte. Y al frente de la galería, los propietarios colocaron a Manuel Conde, poeta y crítico de arte. Y a los artistas a los que nos ofrecieron trabajar con la galería, estaba Feito, entre otros artistas, y yo. Menciono a Conde, a Feito y a mí porque somos 3 miembros que luego formamos el Grupo El Paso. Esa primera galería, Fernando Fe, llamó la atención. Mandábamos invitaciones al mundo del arte e inmediatamente interesó a los que, como nosotros, estaban interesados en un arte nuevo. Cuando Manolo Millares aterriza en Madrid, de Las Palmas, finalmente es capaz de salir de sus islas, llega a Madrid, se pone en contacto con la Galería Fernando Fe, y allí pues hay cafés que tomamos, charlas en la defensa de ese nuevo arte. Saura, que estaba residente en París, llega a Madrid, también se pone en contacto con la Galería Fernando Fe. Y también en Madrid estaba Manolo Rivera, Antonio Suárez, artistas también con interés en un arte nuevo. Bueno, de esas reuniones es donde surge la necesidad de crear el Grupo El Paso para tener mayor fuerza, llegar a lugares que individualmente nos habría sido
difíciles. El grupo Fernando Fe nace en febrero del año 1957 y expone por primera vez en la sala y librería Bújol, en Recoletos. Era una librería que yo conocía mucho para ir a ver libros, así cuando Gerda, la directora, nos dejaba de en cuando sobar los libros, pero no comprarlos porque eran muy caros, pero por lo menos verlos. Y yo creo que el primer lugar donde empezamos a reunirnos los del Grupo El Paso fue al lado del Café Gijón, la cafetería. Ay, no, se me ha ido el nombre. ¿Eh? No. Bueno, me acordaré enseguida. No importa, me acordaré enseguida. Bueno, era al lado del Gijón, pero no en el Café Gijón, porque no queríamos mezclarlos con la defensa en la Escuela de Madrid, que es donde se reunían el Café Gijón. Queríamos marcar un poco cierta distancia. Cuando nosotros exponíamos, indudablemente las críticas eran feroces por lo que estábamos haciendo, y hoy día no nos gustaría nada de esas críticas, pero entonces creíamos que era lo que tenía que ocurrir, era precisamente esos ataques, era lo lógico, era saber que estabas en el camino adecuado y en el momento oportuno. Fueron años que ocurrieron cosas interesantes en esos momentos. Enfrente de esta cafetería estaba la Sala Negra, a esquina Paseo de Recoletos con la calle de Recoletos, y la Sala Negra, propiedad del industrial vasco Huarte, lo dejaba precisamente para actividades culturales, y ahí vino una gran exposición montado por Michel Tapié, ya con los nombres más significativos del informel o el arte otro o el informal, como lo llamábamos nosotros. Y allí ya también estábamos 4 o 5 artistas de esta nueva generación, de estos grupos que formamos el Grupo El Paso, más algún otro del País Vasco o de Cataluña, como Tapies o como Chillida. Y al poco tiempo también en el bellísimo museo, el Museo de Arte Contemporáneo, montado en uno de los patios de la Biblioteca Nacional. Realmente un museo bellísimo, pero muy pequeño. De hecho, no tenían almacén, y para hacer un muro de exposiciones, el almacén era justo detrás de ese muro donde se colgaban los cuadros. Bueno, a este museo llegó una gran exposición del MoMA de Nueva York, que fue un acuerdo al abrir las bases norteamericanas en España, pues acompañado con actividades culturales, vino esta gran exposición. Y el Museo de Arte Contemporáneo de José Luis Fernández del Amo tenía, bibliotecario, tenía carpinteros, pero tenía director, lógicamente, José Luis, pero no tenía muchos técnicos en estética y nos pidió al Grupo El Paso montar la exposición. Y fue una verdadera gozada montar el Rothko, el Pollock, los Klein, etcétera, etcétera. Realmente fue un verdadero placer para nosotros. Yo creo que esa exposición, estoy hablando, no sé si sería del 58, claro, yo no sé, yo tengo 90 años, por lo tanto, para mí, yo era muy joven. Yo creo que pocas personas que estén aquí recordarán esta exposición, porque hace mucho tiempo, pero fue una exposición magnífica, una lección, pero que quizá pasó desapercibida porque no había mucho interés por ese arte nuevo. Teníamos pocos seguidores, pero muy fieles. Realmente fue una enorme ayuda
la gente que iba a nuestras conferencias, a nuestras exposiciones, a nuestras actividades. Después de la exposición en la Sala Negra del informalismo, vino también otra exposición del equipo 57, justo lo contrario del individualismo que suponía el informalismo, un arte de autorrealización del artista. Justo el equipo 57 era justo lo contrario, era la normativa, la obra formada en equipo, ¿no? Diseñada y ejecutada por varios artistas al mismo tiempo. Yo creo que esto nos lleva también un poco a hablar de la España de aquellos momentos. Era una España vista retrospectivamente muy deprimente, donde faltaba de todo y había que construir. Realmente estaba todo por construir. No debemos de olvidar que los que debieron de ser nuestros maestros, pues un Picasso, un Juan Gris, Julio González, etcétera, que se habían ido a París mucho antes de la guerra civil. Por lo tanto, el grupo El Paso, aquí en Madrid, pues nacía en una especie de desierto, sin raíces y sin verdaderamente unas consecuencias de esa primera generación, y es algo que nos tocó también a nosotros, tender un poco los puentes de contacto con aquellos grandes artistas que estaban en París, pero también encontrar nuestras raíces. Y nuestras raíces, a mí me parece, había poca información, pero sí teníamos cerca grandes obras que estaban en el Museo del Prado, de los grandes maestros del arte español, y eso fueron nuestras raíces. Nosotros nos fijamos muchísimo, estudiamos muchísimo estas obras, y muchos de los cuadros de nuestro momento tienen relación con esas obras de ciertos artistas en el Museo del Prado, o bien del Greco, o bien de Goya, o bien de Velázquez. Goya, sobre todo, pues El perro semihundido, pues es un cuadro muy simbólico, que casi es un cuadro informalista, un cuadro de una belleza, de texturas. Bueno, de cualquier forma, esta es una tarea que nos tocó. Dejamos de pintar naturalezas muertas o los paisajes españoles. Pintamos de otra forma, nos acercamos a la obra de otra forma. Yo creo que para ilustrar un poco lo que estaba comentando Víctor, Harold Rosenberg dejó unas líneas que a mí me parecen muy bellas sobre cómo nacían estas obras de arte. Escribía, el artista se acerca con las herramientas a la tela, y el resultado es sí una pintura, pero también era un acontecimiento. Y es que efectivamente era un encuentro con la tela, una especie de lucha o de enamoramiento entre el artista y la tela, pero el mismo artista se sorprendía con el resultado, porque era dejar aflorar quizá lo más íntimo del ser sin pasar por un filtro de la razón, dejarlo aflorar con enorme libertad, expresividad, espontaneidad. Y esto yo creo que fue lo que produjo pues, estas obras que están aquí, en este estado un poco de ánimo. Indudablemente yo creo que cada artista buscó sus elementos que le podían conmover de alguna forma más para poder expresar esa forma, crear este vocabulario, ese lenguaje de elementos. Lo mío fue una escritura, una especie de escritura de signos que me venía por mi condición de castellano. Yo nací en Toledo y nos vinimos
a vivir a Madrid, pero mi paisaje es esa tierra roturada, arada por el hombre, esa impronta del artista sobre la materia. Y yo quise acercarme a esa forma de trabajar la materia como el artesano, como el hombre arando la tierra, trabajaba poniendo el óleo directamente con las manos, creando una especie de surcos de escritura que después, colocados en el suelo, echaba pintura líquida, negra, normalmente, que se iba introduciendo por esos surcos, una metáfora también de la lluvia, del agua, era sólido, líquido, la tierra y la lluvia. Esos fueron mis cuadros y mi forma de expresarme durante una serie de años. Pero yo creo que Víctor lo ha mencionado. Yo he odiado siempre el academicismo, he luchado siempre por no caer en esa reiteración, ese grito de rebeldía que creo que estas obras informalistas tenían, esa forma de búsqueda de la libertad que no solamente queríamos en nuestra obra, lo queríamos también en nuestro entorno, en la sociedad. Por lo tanto, estaba realmente deseando un cambio en la sociedad por una democracia, por un país más libre, pero no era suficientemente entendido. Después de una serie de años, creo que muy intensos, yo busqué un encuentro con el espectador, recorrer un poco el camino y encontrarme con el espectador por las imágenes que llegan a nosotros a través de los medios de comunicación. Pero bueno, esto ya es otra etapa, otro momento. Yo he estado describiendo qué ocurrió en aquellos años, por qué pinté así y qué situación suscitó estas obras. En el año 58 el grupo El Paso, y yo creo que eso fue fundamental, convencer a Luis González Robles, comisario de las Bienales, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, convencerle de que tenía que llevar al pabellón español de la Bienal de 1958 a las nuevas generaciones de artistas. Era el grupo El Paso, más los catalanes, con Tapies, Cuixart, etc., en el País Vasco con Chillida, etc. Y efectivamente yo creo que Luis González Robles es una persona muy lista, se dio cuenta perfectamente, yo creo que sí, que esto es lo que hay que llevar, y efectivamente nos llevó a nosotros. Y el resultado fue tremendo, porque quizá el que no tenga muchos años quizá no sepa esto, pero la Bienal, tanto de Venecia como de Sao Paulo, era el lugar de encuentro de todo el mundo del arte. Todos los museos, críticos de arte, historiadores, pintores, absolutamente seguidores, todo el mundo se citaba en esas dos bienales. Y si alguien tenía éxito, era famoso de la noche a la mañana en todo el mundo. Y eso ocurrió con la Bienal del 58. El pabellón tuvo un enorme éxito. El mundo se sorprendió porque vio un arte con personalidad, siendo un lenguaje universal, como es el informalismo. A pesar de todo, tenía marcadas diferencias con un arte italiano o francés o inglés, quizá por esa falta de información, quizá por esa búsqueda de esas raíces en el Museo del Prado, de esas grandes obras que tanto admiramos y estudiamos. Bueno, encontraron un arte con una gran personalidad. Y a partir de ese momento, todos los museos más importantes del mundo quisieron exponernos. El grupo El Paso no vendíamos absolutamente nada al primer momento. A partir de un año después, en el 58, yo vendía todo. Por eso agradezco enormemente la labor que ha hecho aquí la galería, porque ha traído cuadros que yo, quizá por tener un éxito demasiado pronto, no supe gestionar. Yo tenía que haberme guardado más obras,
pero por contrato había firmado acuerdos de venta de cuadros y es que no, me quedaba sin cuadros. Esto de la noche a la mañana. Y bueno, yo lo dejo aquí, no sé si Víctor quiere... A mí me parece una cosa que siempre me gustó mucho y de alguna forma lo han mencionado también Víctor, que el artista de vanguardia le cuesta llegar hasta que tiene el reconocimiento, el éxito, pero una vez que tiene ese éxito, ese reconocimiento, lo que quiere es que ya no se mueva nada, que se quede quieto, ya no vanguardia nada, ya hay que seguir lo mismo para no perder esa posición de primera línea. Y claro, no es así, el mundo cambia, el mundo se mueve, vienen nuevas tendencias, vienen movimientos, y eso es lo que a mí me hizo también moverme. No academizar mi lenguaje, pero también moverme. Bueno, es que también ha pasado que, por ejemplo, desde hace muchos años, hay un museo que quiere comprar un cuadro, imagina de eso, como ese. Y tú no lo puedes tener hasta dentro de 5 años, pero te lo pide como eso. No te pide un cuadro distinto. No, claro. Eso Exacto, ha determinado también muchas veces esos parones, ¿no? Yo sobre el color del paso quiero decir varias cosas. Indudablemente Goya era una referencia y pensemos que es un pintor de la materia, no es un pintor del dibujo, sino un pintor de la expresión. Entonces, la expresión y la materia se integraban perfectamente como elementos, como componentes del informalismo. Pero es que además había otro aspecto. Si revisamos las exposiciones que se hacen en los años 50 o 60, los homenajes a Goya predominan por todos los sitios. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo admira el Paso y por qué las autoridades oficiales utilizan tanto a Goya? En primer lugar, porque, digamos, la oposición al régimen lo ve como un arte de protesta frente al poder establecido. Pero eso al régimen tampoco le molesta mucho. Le gusta la familia de Carlos IV porque es una ridiculización de los Borbones, uno de los cuales, el padre de Juan Carlos, estaba dando la lata constantemente desde Portugal. Es decir, fastidiaba de alguna manera a los Borbones, desentendiéndose de otro tipo de protesta. Y también hay aquí algo importante, que es que prácticamente el color es el blanco escaso, el gris y el negro. Y se decía la beta brava de la pintura española. Entonces esto era como una constante de la pintura española, el que no tuviera color. Yo me acuerdo que me decía un crítico, me dice, digo, ¿tiene el negro? Y me dice, es que el negro no es un color. Digo, bueno, pues tú me dirás lo que es. Entonces yo hice un artículo que era el color de la negación del color. Es decir, no le preocupaba al grupo El Paso el color, sino precisamente esa negación del color como una negación de la realidad también. Y de ahí que tuviera Goya ese predicamento que tuvo en aquel momento, ¿no? Hay que señalar una cosa, y es que el público hispano de aquel momento, los que podían aceptar esto, eran muy pocos. Fijémonos en un detalle que ha apuntado Rafael. Es que donde se expone el primer arte abstracto es en librerías, no en galerías. Fernando Fe, en Buchholz, etc. Yo las primeras obras abstractas en directo las vi en Fernando Fe, que estaba al lado de lo que era antes la calle Montepiedad de Madrid, a la entrada de Alcalá, que desapareció, luego han hecho una farmacia, un Rodilla, etc. Estaba ahí. Al otro lado estaba, en cambio, una librería, Afrodisio Aguado, me parece, o una de este tipo, que era de mucho más tradicional. Pero la renovación se hace precisamente ahí. Por otra parte, indudablemente, quizá los que más criticaban esta pintura eran los de, yo lo llamo vanguardia doméstica, o modernidad doméstica, o una modernidad moderada, ¿no? Que era esa figuración que se hacía frente al academicismo, ¿no? Y que incluso el academicismo estaba en contra. Esto ni lo consideraba,
pero estaba frente a eso. Precisamente hubo una exposición que hubo unos críticos que la criticaron de forma feroz, y Oteiza, con esa enjundia que le caracteriza, llamó camónicos, por Camón Naznar, delámicos, por Delamo, burínicos, por Gallego Burín, etcétera, etcétera. O sea, es decir, la pelea no fue informalismo-academia, sino que fue informalismo y renovación moderada, que no dejará de ser otro academicismo también. Claro, este tipo de pintura con ese color llama la atención fuera. Siempre se ha hablado del color dramático de la pintura española, lo cual no es verdad. Sí es verdad en la etapa final de Goya, no en la primera, que es colorista. Velázquez tampoco es un pintor oscuro. Y también diremos otra cosa, que es una perogrullada, pero es que es verdad. Es que muchos cuadros del siglo XVII están oscuros, porque eran para estar colocados en una capilla, y la iluminación era por velas, y están oscuros. Si vais ahora a la Academia de San Fernando y veis una restauración que se ha hecho, se han limpiado cuadros, son cuadros con color. Entonces, esto es intencionadamente la ausencia de color, como ausencia, podríamos decir, de principio con lo establecido. Una pintura sin color, o un color negando el color. Y por otra parte también, frente al equipo 57 y las tendencias constructivistas, el equipo 57 hacían varios un cuadro, pero una pintura informalista la hacía un artista y prácticamente volcaba un estado de ánimo en ese momento. Es decir, ese cuadro no se puede repetir, se puede hacer parecido, pero no se puede hacer el mismo, porque hay un impulso, una forma de arrojar la pintura, una forma de pasar los pinceles, los dedos o lo que fuera. Mientras que, en cambio, una pintura tipo construida se podía repetir por muchos artistas también. Esto es lo que llamé el gesto irrepetible. Por lo tanto, es una protesta personal. De ahí que los pintores del paso tengan en común la abstracción y demás, pero sean pintores muy distintos, no que no tengan mucho que ver unos con otros. Yo voy a contar dos anécdotas para no entrar en el tema político, sino simplemente para entrar cómo estaba el arte en el mundo político. Por ejemplo, en una galería que desapareció, la Galería Quixote, que estaba en Plaza España, allí se hizo, y lo traigo a colación porque Saura formaba parte del grupo Estampa Popular, había un grabado en que se veía, me parece que era Zamorano, no recuerdo bien, en que se veían unos barrotes y un preso detrás, carcelero, tal, unos versos de Miguel Hernández. Cuando se veía entrar alguien con pelo para atrás, con fijador y biguetito, se le daba la vuelta para que viera una cosa un poco más amable, porque aquello era denunciable. Aunque, sin embargo, hubo una censura mucho más con la palabra, con el cine y con todo eso que con la pintura. Ahora, yo recuerdo que cuando murió Picasso, todas las tardes había 2 o 3 homenajes a Picasso en Madrid. Y un grupo, éramos críticos, estaba Simón Marchán, estaba Ángel González, estaba Pérez Sánchez, estaba yo, nos reunimos y dijimos, yo creo que el mejor homenaje es sentarnos en la mesa y no decir nada. Entonces, cuando estábamos antes de salir, pues llegó el de la político-social y nos dijo, a ver, ¿qué van ustedes a decir? Digo, no, nos vamos a sentar y no vamos a decir nada. Digo, queda cancelado el acto. Eso es verdad. Es decir, era ya, también eso no se podía hacer, ¿no? Entonces, hay que señalar también la valentía de este grupo. En lo estético, que no tenía apoyos, sí es verdad lo de Luis González Robles, sí es verdad que hubo críticos que apoyaron, Moreno Galván, etcétera, hubo gente que apoyó. Pero desde luego las instancias oficiales, no, el Ateneo, empezó donde existe antes. Ahí sí, pero era una instancia oficial, no exactamente. Ahí sí fue Delamo, sí fue González Robles, y más, a los que hay que reconocerles que apoyaron este Claro, tipo. porque el franquismo, el régimen franquista tenía muchas fisuras.
y siempre, como en el Ateneo, pues había gente donde metían una cuña dando golpes para abrirlo en la medida que podían durante un tiempo. Y van surgiendo así, iban surgiendo flores de aquí a allí, y surgiendo cosas y actividades. Yo creo que, indudablemente, a mí me parece que la intelectualidad y los artistas que por la guerra civil se exiliaron, los que pudieron tener la oportunidad de venir, como Massaub, pues se sorprendieron realmente de cómo este país había cambiado, porque efectivamente este país siguió trabajando y creando y construyendo una nueva España. Y yo creo que es lo que dio motivo a una transición relativamente fácil. A mí, cuando me han preguntado también precisamente por la censura, etcétera, yo creo que los artistas plásticos fuimos quizá los que tuvimos más libertad, porque yo creo que consideraban que era un grupo tan minoritario el que podía seguirnos, que poco daño podían hacer. Sin embargo, el cine o la literatura o el periodismo, claro, tenían que escribir entre líneas, el actor, pero indudablemente este país se construyó precisamente desde el mismo sindicato. Nació Comisiones Obreras y el actor subiéndose al escenario representando a Bertolt Brecht o al Tartufo de Molière, o escribiendo artículos. Eso es como realmente se desarrolló este país intelectualmente, artísticamente. Es que también hubo una cuestión, que la Bienal Hispanoamericana de Arte del 50 fue organizada por el régimen. Vamos, cuidado, dentro del régimen había un sector falangista intelectual que idealmente estimaba, se creían de vanguardia, por ejemplo. Allí expuso Mampaso las primeras obras abstractas. Las redes verdes. Claro, las redes de Mampaso. Quiere decir que no había, por esa parte, un miedo a esto. Si no, no te explicas el Ministerio de Información y Turismo de Fraga, por ejemplo. De Fraga y con Areán al cabo y tal, que era gente del régimen, pero que apoyó ese arte contemporáneo, ¿no? Porque pensaban que no les molestaba, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Pero también lo apoyaron. Bueno, volviendo un poco a la pintura, al mundo de la pintura y menos a la política, bueno, yo de todos modos cambié, hice ese encuentro con el espectador para hablar de... Había crecido en el mundo entero, no solamente en España, una nueva sensibilidad de justicia social, de quizá un movimiento romántico, pero con deseos de cambiar cosas. De hecho, cambiaron la misma Bienal de Venecia precisamente por ese movimiento nuevo de justicia social. Se quitaron los premios en las bienales de Venecia. Yo me acuerdo de estar presente precisamente en la primera Bienal sin premios, y hubo muchas manifestaciones, hubo muchos problemas, pero fue la puntilla para la Bienal. La Bienal cambió radicalmente. Los galeristas ya no querían llevar a sus artistas que no les iban a dar premio, porque el galerista quería llevar artistas con el premio, poder subir los precios y lógicamente la cotización. Bueno, eso acabó con la Bienal, de la importancia que mencioné que tuvo. Y por eso las galerías inventaron las ferias de arte, una nueva forma de exposición para los artistas. Yo, volviendo un poco a mi nueva pintura, que buscó esa nueva forma de diálogo con el espectador, acercarme a ese espectador no suficientemente enterado para quizá entender ese grito de libertad.
me llevó a hacer una pintura que fue expuesta por primera vez en la Galería Juan Amordo con gran crítica por muchos compañeros, incluso míos, de ver que había cambiado, me había ido, no sé si al pop, pero tuve bastantes críticas. Solamente 4 o 5 meses después se llevó a la Bienal de Venecia, sería del 50, 60, y no me acuerdo muy bien, 60 y tantos, y tuvo un éxito enorme. También yo vendí todo y me salieron también muchas exposiciones, y pocos años después, en la Bienal de Sao Paulo, me dieron el gran premio de la Bienal del 71. Yo creo que fue un premio también por unanimidad, y de ese movimiento nuevo, por esa justicia de hacer un arte por la construcción de la nueva imagen del hombre, o arte y política, pues surgieron grandes exposiciones, grandes exposiciones de artistas, algunos italianos, alemanes, franceses, etc., y grandes exposiciones en grandes museos. Y yo estuve haciendo esa pintura hasta el año 75, con la muerte de Franco. Justo mi exposición última con este tipo de obra fue en la Sonia Geni Foundation en Oslo, el 20 de noviembre de 1975, justo el día de la muerte de Franco. Es casualidad, yo dejé de hacer eso y volví a la pintura. Y yo quería mencionar precisamente unas palabras de Víctor, en la cual habla precisamente que la trayectoria de Rafael Canogar ha discurrido a través de un cambio permanente, pero a través de las diversas expresiones de este cambio se aprecia la permanencia de un sustrato sobre el que discurre el intenso e ininterrumpido itinerario de la pintura. Yo creo que efectivamente yo pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo del arte, las formas de enfrentarnos a la obra de arte, pero siempre desde la pintura, desde el amor a la pintura. Y yo creo que eso es en lo que yo estoy ahora. Sigo incluso intentando reencontrarme con ese amor que a mí me llamó por amor de la textura, de esa impronta del artista sobre la materia. Y yo creo que eso es un poco lo que a mí me interesa sobre todo. A mí me parece que quedan ya pocas cosas que no se hayan hecho por alguien antes. A mí me parece que cada vez para los jóvenes artistas cada vez es más difícil que su obra llame la atención, porque cada vez hay más competitividad. Las ferias nos muestran siempre a cientos de artistas, y es muy difícil que un artista joven por algo llame la atención. Y a veces se puede caer en la tentación de caer en algo que sea algo que en definitiva ya lo hizo Marcel Duchamp, o Yves Klein, o Manzoni, o muchos otros. Pero a mí lo que sí creo que todavía queda es por hacer una buena pintura y desarrollar un lenguaje propio, que es lo que seguramente le va a dar un hueco en el mundo del arte, ¿no? Esto es un poco lo que yo haría una llamada por quizá menos buscar el escándalo, que a lo mejor es un camino que tiene limitaciones. Pues, no, es lo que hay una frase de Picasso que creo que lo explica, ¿no? Sí. Cuando dice, lo que no es tradición es plagio. Exacto. Sí. Es verdad, o sea, lo que no es tradición es plagio. O sea, está todo inventado, pero sí, se vuelve a inventar. Efectivamente. Porque nunca se inventa igual, siempre. Claro. Bueno, de cualquier forma, yo no sé si también quieren ahí participación del público, si se quieren, estaremos encantados, ¿no? Creo que ha estado fenomenal, creo que has acabado además situando un poco lo que estás haciendo ahora.
con lo cual pues súper agradecido a los dos, ha sido interesantísimo y seguro que hay gente que quiere, yo hago de azafato y os paso el micrófono a los que queráis preguntar cualquier cosa. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a la Galería Guillermo de Osma y a vosotros dos esta maravilla de disposición hacia el arte y hacia el amor al arte, porque este final tuyo, Rafael, ha sido lo mejor que puedes dejar a un artista joven. Así que aquí no sé si te vamos a pedir algún consejo, yo ya no soy joven, pero es verdad que has hecho una trayectoria preciosa de lo que es el amor a la pintura y sobre todo este final. Yo, aparte de agradeceros y sobre todo esta frase final, sí que quiero decirte, que no sé si te lo he comentado alguna vez, Rafael, que yo en la Bienal de Venecia de 1958, mi primera viaje a Italia era el viaje de fin de colegio, porque yo había hecho el preuniversitario, y me fascinó toda vuestra pintura. Volví a Madrid, que bueno, yo ya era otra, porque yo ya quería pintar, ya había visto pintura abstracta en París y claro, no os conocía el Grupo El Paso, así que fue un impacto para mí brutal, así que yo no sé si te lo había comentado, pero vamos, la enhorabuena de ese momento para todo el mundo fue un impacto, yo creo, porque yo me dediqué un día entero a estar en la Bienal, todas mis compañeras y eso visitaban la ciudad, pero claro, para mí fue una visita fundamental y maravillosa para conocer que en España se estaba haciendo algo que a mí me inquietaba, ¿no? Que era plantearme la pintura con otro resultado diferente que no fuera el académico. Y así que te doy las gracias por toda tu trayectoria y te doy la enhorabuena. Muchas gracias, Águeda. Y yo precisamente de esa Bienal que mencionas, tú serías muy niña. Porque, niña no, 16. Bueno, Pero acabo de decir que 16 años. Yo vendí todos los cuadros en la Bienal y uno de los cuadros, quizá el mayor, lo he visto hace relativamente poco en la colección Massabeu, que lo compró un norteamericano que murió y sus hijos lo llevaron y lo subastaron en Christie y lo compró Massabeu. Y no lo había visto desde el año 58 hasta el año pasado, más o menos, este mismo año. Y bueno, me gustó verlo y ver que todavía se mantenía. O sea, que todavía tenía su presencia. Yo creo que hay algo que también que a mí me parece que se puede destacar, que yo creo que se hizo, creativamente hablando, fue muy importante lo que se hizo en cine, en literatura, en teatro. A mí me parece que los años 50 fueron fabulosos, fueron años realmente muy buenos, creativamente hablando. Pero quizá la pintura es lo que ha mantenido mayor universalidad. El cine se quedó en un periodo muy concreto, con una enorme fuerza, pero que lo que hace que describe un momento muy determinado. También cierta literatura, pero la pintura la pintura de aquellos años informalistas sigue teniendo una actualidad. Y eso es un poco sorprendente. Si bien es cierto, yo lo he podido constatar en mi estudio, si enseño obras actuales mías, normalmente gustan más los informalistas. ¿Y por qué? Bueno, porque estos cuadros ya forman parte del acervo cultural de todos. A través de los libros, de catálogos, de museos, pues es parte de nuestra cultura y por lo tanto se entiende mejor. Si nos pusieron verdes en aquellos momentos, en aquellos nos insultaban y de hecho algún cuadro de Manolo Millares fue atacado en alguna exposición, cortando las cuerdas, etc. Yo creo que hoy día ya se ve de una forma diferente, ¿no? Y sin embargo, una obra que estoy haciendo ahora, pues quizá todavía necesita un tiempo para ser aceptado,
mismo nivel. Bueno, es un comentario que constato y que Bueno, es aparte, curioso. a mí el que cortaran el cuadro de Millares me parece un honor. O sea, quiero decir, Sí. sí, es verdad. Peor es que lo alabaran sin comprenderlo. Voy a confesar una cosa que a ti no te la he contado, pero yo cuando escribo un libro largo, cuando tengo que dejar el trabajo pues para ir a comer o para irme a la cama, nunca lo dejo con algo empezado y terminado, sino que si lo he terminado, comienza un problema, para que cuando me siento otra vez pueda ir siguiendo con el problema. Con tu pintura me pasó lo mismo, pero he hecho un libro y cuando hago otro no tengo problema, porque enlazo. Sí. O sea, porque hay esa continuidad oculta, aunque sean cosas diferentes. Sí. Pues ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No Leonor? Rafael, yo quería, bueno, me maravilla tener aquí a uno de los miembros fundadores del Paso y quería volver un poco a esos años y saber un poco cómo era un poco la cohesión de grupo que teníais, ¿no? Porque cada uno, aunque evidentemente os unía la abstracción y el informalismo, cada uno teníais una práctica y una forma de expresión artística muy distinta, ¿no? Y en un momento en el que vuestro arte era un poco una oda, un grito a la libertad individual, ¿cómo fue esa especie de cohesión y de unión entre vosotros? bueno, nos reuníamos casi todos los días en el Teide, la cafetería El Teide. Sí, porque ha estado funcionando. El café, no el de Canarias. El café. No, el Teide en Paseo Recoletos. Nos reuníamos todos los días y bueno, cada uno venía de diverso situación, de ideas políticas muy diferentes, muchos del Partido Comunista, otros quizá más liberal, pero no importaba eso. Hoy día el Grupo El Paso habría sido imposible, pero en aquellos momentos sí, eso no importaba. Nos unía la pasión por un arte nuevo, que era como una especie de revelación que estábamos obligados a llevar a los demás, ¿no? Era la epifanía que era necesario darlo a conocer. Y era realmente muy estimulante. Yo creo que estas cosas, este grupo que surge, no se sabe muy bien por accidente, a veces no se sabe por qué nos reúne a una serie de personas que se entienden, que son capaces de llevar adelante un proyecto cultural. Se ha dado en otros momentos de la historia y otros, a lo mejor en otros momentos son difíciles, ¿no? Pero ocurrió en aquel momento que pudimos reunirnos una serie de artistas que de muy diversa ideología coincidimos en la defensa de ese tipo de nuevo de arte, de crear, de acercarnos a la creación. El otro día iba andando y como Madrid está en obra, ¿sabéis? Todo. Pues de repente vi un cartel y dije, ¿será ahora? Que ponía, se prohíbe el paso. Que todavía se encuentran bastante. Sí, esa es una foto Sí. muy bella de Manolo Millares al lado de un cartel, se prohíbe el paso, efectivamente, y un rasgo de humor. Pues No es más bien un corto comentario que en el año 2017 hemos hecho la primera exposición en Moscú del Grupo del Paso de realistas de Madrid a través del Instituto Cervantes. Eran por primera vez 15 pintores y como era una revelación para Rusia, que no sabían de nada que existía arte abstracto en los años 50, hicimos una encuesta entre todos los pintores rusos que iban
Entonces el número 1 era tu cuadro, que creo que era uno de los campos. Segundo era El perro muerto de Antonio López, que es un cuadro casi abstracto también. Sí. Y tercero de Manolo Millares. Y entonces era curioso porque participaron casi 200 autores. Y muchísimas gracias por haber existido y por como este grupo maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues levantamos la sesión, gracias otra vez. Y el que quiera, le damos una botellita de agua, ¿no? ¿Puedo una foto contigo? Sí, claro. Porque es un placer. Impresionante, macho. Me encanta. Qué pena no haber venido antes. Bueno, gracias.